Vayamos ahora a la división de potencias de la misma base. ¿Qué nos dice esta ley? Dice que las potencias se restan y la base queda igual. Comencemos con el primer ejemplo. En este primer ejemplo te haré el desarrollo para comprender por qué se restan las potencias. En los subsecuentes ya no lo vamos a hacer igual para ahorrar tiempo. Si nosotros hacemos este desarrollo quedaría 6 multiplicado por sí mismo 7 veces. Y en el numerador. Y en el denominador quedaría 6 multiplicado por sí mismo 5 veces. Si nosotros realizamos la división de un número por sí mismo, siempre vamos a obtener la unidad. Por ejemplo, 6 entre 6, 1, que multiplica a 6 entre 6, 1, que multiplica a 6 entre 6, 1, y multiplica a 6 entre 6, 1, y que multiplica a 6 entre 6, 1. Toda esta multiplicación, pues efectivamente nada más nos va a dar 1 por 6 por 6. Y para simplificar esta expresión, pues deberemos de eliminar los unos, porque cualquier número multiplicado por la unidad nos da el mismo número. Y entonces nos quedaríamos con 6 por 6, que simplificado quedaría como 6 al cuadrado. Esto sería si hiciéramos el desarrollo completamente, pero ahora vamos a aplicar la ley para ahorrarnos todo este trabajo. Si dice que división de potencias con la misma base, las potencias se restan y la base queda igual, vamos a restar las potencias y vamos a dejar el 6. Como 6 a la 7 menos 5, y esto es igual a 6 al cuadrado. Una vez que ya vimos este ejemplo, los demás los vamos a hacer de manera directa, ahorrándonos todo este trabajo. Espero que esto haya quedado claro. Pasemos al siguiente ejemplo, dejando como resultado final una expresión de 6 al cuadrado. Esa sería la expresión simple final. La siguiente expresión dice 4 a la menos 2. Si recuerdas, 4 a la menos 2 viene de una fracción. Y entonces vamos a representar esta fracción de la siguiente manera. Cambia el signo y quedaría 1 sobre 4 a la 2. Por lo tanto, vamos a elevar al cuadrado ese 4 para obtener un 16avo, y este sería nuestro resultado final. Muy bien, en este ejemplo tenemos 8 a la cuarta potencia sobre 4 a la quinta potencia. Para ahorrarnos trabajo, pensemos de la siguiente manera. Vamos a tratar de simplificar nuestro pensamiento y tratar de llevar el 8 a la base 4, como el de abajo, para poder aplicar esta ley y ahorrarnos procedimientos. Podemos pensar que 8 a la cuarta es igual a 8 por 8 por 8 por 8. Si nosotros multiplicamos 8 por 8, obtenemos 64. Si recordamos que el 4 por 4 es 16, por 4, 64, estamos ante un 4 a la tercera potencia, 4 al cubo. Siendo así que podríamos decir que es 4 al cubo por 4 al cubo. Ahí tendríamos 4 a la sexta potencia si aplicamos la ley de multiplicación de potencias de la misma base, que nos decía que las potencias se suman y la base queda igual, quedando una división con potencias de la misma base. Y como la ley dice que potencias de la misma base, las potencias se restan, pues ya nos ahorramos mucho trabajo. Quedando 4 a la 6 menos 5, que serían 4 a la primera potencia, pero recordemos que cuando es la primera potencia, pues ya no se pone el exponente. Y así llegamos al final de este ejemplo. Con esto concluimos y pasamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo donde tenemos ya una combinación de multiplicación de potencias y con división de potencias. Como podemos observar en los binomios que tenemos arriba, en las multiplicaciones, en el numerador, tenemos diferentes bases pero mismos exponentes. ¿Aquí qué aplica? Voy a hacer el desarrollo aparte de la primera multiplicación para explicar qué sucede cuando tenemos multiplicación de potencias de bases diferentes pero que son las mismas potencias. ¿Cómo funciona? Si voy a multiplicar 4 al cuadrado por 3 al cuadrado, me quedaría 4 por 4, 16, por 3 por 3, 9,
lo que me daría como resultado 144. Pero para ahorrarnos este proceso, vamos a entender qué fue lo que pasó. Cuando tenemos multiplicación de potencias de bases diferentes, pero la potencia es la misma, se pueden multiplicar las bases y elevarse a la misma potencia, que sería en este caso 4 por 3, 12, y elevado al cuadrado, 12 por 12, nos da 144. Por lo tanto, pues con esta explicación ya no lo volveremos a hacer más adelante, simplemente vamos a aplicar esta regla. Vayamos ahora a la simplificación de esta expresión. Vamos a simplificar primero las multiplicaciones de arriba. Ya dijimos que 4 al cuadrado por 3 al cuadrado pues es igual a 12 al cuadrado. Es igual a 12 al cuadrado. Vayamos con 6 a la sexta potencia por 2 a la sexta potencia. Tenemos mismas potencias, por lo tanto las bases se pueden multiplicar, quedando 12 a la sexta potencia. Recordemos que esto solamente aplica cuando tenemos diferentes bases, pero misma potencia. Vayamos al denominador, que dice 12 al cuadrado por 12 a la cuarta potencia. Aquí estamos ante una multiplicación de potencias de la misma base. Es diferente a lo que hacíamos arriba. Aquí, como tenemos misma base, las potencias se suman según la ley de potencias de multiplicación, quedando 12 a la sexta potencia. Como podemos observar, tenemos ahí una división de 12 a la sexta potencia sobre 12 a la sexta potencia, y recordemos que cualquier número dividido por sí mismo nos da la unidad, quedando 12 al cuadrado por 1, y por cualquier número multiplicado por la unidad pues es el mismo número. Por lo tanto, nuestro resultado final es 12 al cuadrado. O si quieren ser más exactos, pues sería 144. Cualquiera de los dos es correcto. Vayamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo de una multiplicación por un número que está siendo elevado a la cero potencia. Todo lo que está dentro del paréntesis finalmente representa a un número, pero veamos qué pasa cuando tenemos potencia cero. Lo voy a explicar con un ejemplo antes de resolver esta operación. Si tengo un número elevado a una potencia sobre ese mismo número con la misma potencia, recordemos que es un mismo número dividido por sí mismo. Nos da la unidad. Otra forma de verlo sería haciendo el desarrollo, que sería 4 por 4 sobre 4 por 4. Si dividimos 4 entre 4, nos da 1, y 4 entre 4 nos da 1, y 1 por 1, pues es 1. O si aplicamos la ley de potencia, de división de potencias de la misma base, las potencias se restan y la base queda igual, sería de la siguiente manera. Sería 4 a la 2 menos 2, que sería igual a 4 a la 0 potencia, lo que también es lo mismo, sería igual a 1. Por lo tanto, cualquier número elevado a la potencia 0 representa la unidad. Una vez sabiendo esto, pues ya es muy fácil resolver esta operación. Simplemente, toda la operación que está dentro del paréntesis, que representa un número, está siendo elevada a la 0 potencia, lo que representa 1. Y entonces sería igual a 8 por 1, 8. Y con esto concluimos esta operación. Vayamos al siguiente ejemplo. Tenemos aquí una división de potencias y no es la misma base, sin embargo tenemos potencias negativas, y recordemos que una potencia negativa representa una fracción en positivo, quedando expresada la operación de la siguiente manera: 1 sobre 4 al cubo sobre 1 sobre 32 al cuadrado. Y tenemos entonces una división de fracciones. Aquí podemos aplicar algo que le llaman la ley de la tortilla, que se multiplican los extremos externos, 1 por 32 al cuadrado, dando como resultado el numerador, y los números internos, 4 al cubo por 1, dando como resultado el denominador. Vamos a simplificar ahora esta expresión.
pudiendo quedar de esta manera 4 al cuadrado por 8 al cuadrado sobre 4 al cubo. Recordemos que si multiplicamos bases diferentes que tienen la misma potencia, obtenemos, por ejemplo aquí 4 por 8, 32, y se deja la misma potencia al cuadrado. Lo que hicimos ahora fue descomponerlo para seguir trabajando, simplificando la expresión. En el denominador tenemos 4 al cubo, el cual lo podemos descomponer de la siguiente manera. 4 al cuadrado sobre 4, para así poder eliminar 4 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que nos da 1. Y recordemos que cualquier número multiplicado por la unidad da el mismo número. Por lo tanto, solo nos quedará 8 al cuadrado sobre 4. Pero podemos descomponer el 8 para obtener la misma base que el 4 y poder seguir trabajando con números simples, números más sencillos, que no impliquen hacer tantas operaciones como decir 32 al cuadrado, en fin. Pudiendo simplificarse de la siguiente manera: 4 al cuadrado por 2 al cuadrado. Recordemos que lo que hicimos fue simplificar el 8 al cuadrado, porque si multiplicamos 4 por 2, 8, y se deja la misma potencia. Vamos ahora a aplicar la ley de potencias, de división de potencias de la misma base. Las potencias se restan. Si restamos el cuadrado del 4 menos la primera potencia del 4 que está como denominador, nos quedará 4 a la primera potencia. Por 4, porque nos faltaba el 2 por 2 a la segunda potencia, que es 2 por 2, 4, y entonces nuestro resultado final es 16. Y con esto damos por concluido este ejemplo. Vayamos al siguiente. Tenemos esta operación que implica división y multiplicación de potencias. Y aquí el propósito es simplificarnos las operaciones, aunque a veces parecen ser muchas, pero son sencillas de realizar. En vez de estar elevando el 4 al cubo, luego el 6 al cubo, luego multiplicarlos, nos daría una cifra muy elevada, y después el 8 por el 8 al cuadrado. Y si hacemos cada potencia, si desarrollamos cada potencia, vamos a estar obteniendo cifras muy elevadas. Si nosotros aplicamos las leyes de potencias, lo que va a pasar es que nos va a facilitar las operaciones. Entonces vamos a analizar. En la primera expresión tenemos 4 al cubo por 6 al cubo. Recordemos que si tenemos misma potencia, podemos multiplicar las bases y dejar la misma potencia, quedando 24 al cubo. Sobre, acá abajo tenemos multiplicación de potencias de la misma base. Si tenemos potencias de la misma base, las potencias se suman en la multiplicación, por lo tanto quedaría sobre 8 al cubo, porque en este caso se deja la misma base. Esto multiplicando a 2 a la octava potencia sobre 2 a la quinta potencia. Aquí tenemos una división de potencias de la misma base, por lo que las potencias se restan, quedando 2 al cubo. Sobre, abajo tenemos 6 por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Observemos que tenemos mismas potencias, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado, y cuando tenemos diferente base, las bases se pueden multiplicar y se deja la misma potencia. El 6 no se puede multiplicar con ellas porque no tiene el mismo exponente, por lo que entonces nos quedarían 6 por 6 al cuadrado sobre, tenemos más abajo 6 al cubo por 1 al cubo, tenemos mismas potencias, diferente base, las bases se multiplican y se deja la misma potencia, quedando sobre 6 al cubo. Ahora simplifiquemos 24 al cubo. Voy a hacer abajo la explicación de cómo va a quedar 24 al cubo sobre 8 al cubo. Vamos a simplificarla. Si nosotros hiciéramos el desarrollo, quedaría 24 por 24 por 24 sobre 8 por 8 por 8. Tendríamos que dividir 24 entre 8, que me da 3, por 24 entre 8, que me da 3, por 24 entre 8, que me da 3. Y en su forma simplificada, pues sería 3 al cubo. Entonces esa expresión la podemos simplificar sin necesidad de estar elevando a ninguna potencia, quedando como 3 al cubo por
2 al cubo sobre, tenemos 6 por 6 al cuadrado, que nos da, recuerden que tenemos misma base, las potencias se suman, nos da 6 al cubo sobre 6 al cubo. Tenemos que 6 al cubo sobre 6 al cubo, pues es el mismo número dividido por el mismo y nos da la unidad. Por lo tanto, esta parte la vamos a simplificar. Quedaría así. Y vemos que tenemos una multiplicación de diferentes bases, pero con la misma potencia. Recordemos que aquí podemos multiplicar las bases y dejar la misma potencia. 3 por 2, 6. Y la misma potencia, pues al cubo. Si ustedes quieren hacer el desarrollo de esto, pues ya nos queda una operación muchísimo más sencilla con menos cifras. Tenemos 6 al cubo es 6 por 6 por 6, que es igual a 216. Y vean que si sabemos las leyes de exponentes, podemos ir simplificando para no hacer tantas operaciones u operaciones tan complejas. Parecería esto demasiado, pero al contrario nos está ahorrando más trabajo. Ese podría ser el resultado final. Pasemos al siguiente. Tenemos multiplicación de potencias y división de potencias. Vamos a comenzar con la parte de arriba. Tenemos que ambas bases tienen la misma potencia y las bases son diferentes. En este caso, recordemos que se pueden multiplicar. 6 por 3, 18. A la 3 medios sobre 18 a la potencia de 1 medio. Aquí ya tenemos potencias, división de potencias de la misma base. Las potencias se restan y la base se deja igual. Siendo 18 a la 3 medios menos 1 medio es igual a 18 a la 2 medios, lo cual nos da un entero, que sería 18 a la 1 o a la primera potencia, y cuando es 1 pues ya no se pone, quedando así el resultado final.